segmento anterior que estábamos en deuda con ustedes sobre PNL en este espacio Contextos del Éxito. Ya en el primer segmento me di cuenta que vamos a continuar en deuda por lo interesante y extenso del tema. Ricardo Guaymare es especialista en programación neurolingüística. Ricardo, programación neurolingüística, PNL, ayúdanos a descifrar ese código, esas iniciales. En principio te decía que programación se refiere a que todos tenemos en nuestra mente unas pautas o serie de pasos que realizamos de forma consciente o inconsciente para realizar cualquiera de las cosas que nos proponemos, o cualquiera de las cosas que hacemos, mejor dicho. Eso, por supuesto, implica que hay un programa mental, y de ahí viene justamente la palabra esta, programación. Pero, ¿cómo están formados estos programas mentales? Bueno, están formados por imágenes, sonidos, sensaciones, olores y sabores que nosotros representamos en nuestra mente. Es decir, no es lo que vemos en el mundo exterior, sino lo que vemos, escuchamos, sentimos, olemos y saboreamos en el mundo interno, en eso que llamamos mente, en ese fenómeno que se produce a partir de la actividad neuronal del cerebro y que llamamos mente. Precisamente de ahí viene justamente la palabra neuro. ¿Por qué hace referencia a neuro? Por la neurona, que es la célula fundamental que conforma el sistema nervioso y que en el caso del cerebro efectivamente está conformada por neuronas y que la actividad bioquímica o electroquímica de esas neuronas es la que permite precisamente que nosotros pensemos, ya sea hacia el futuro o que pensemos hacia el pasado. Podemos recordar cosas, podemos visualizar o imaginarnos cosas hacia adelante. Programación. Y eso nos lleva, disculpa que te interrumpa, y eso nos lleva, por supuesto, a que nosotros podamos formar programas mentales a partir de las vivencias que ya hemos tenido, pero también que podamos crear nuevas vivencias. Entonces, asumimos que así como puede ser, como está programado, puede ser reprogramado. ¿Cuál es el aporte de la programación neurolingüística al líder y al liderazgo? Bueno, precisamente tiene que ver con el otro componente de la terminología, que es la palabra lingüística. Y es el hecho fundamental de que nosotros conocemos lo que son los programas internos de las personas y los modelos mentales de las personas a través del lenguaje verbal, que es el de las palabras, y el lenguaje no verbal, que es el del cuerpo, y el de las cualidades de la voz, tono, volumen, velocidad, timbre de voz. Entonces, cuando hablamos del tema del liderazgo, debemos comprender que todo líder, por supuesto, para poder lograr ejercer liderazgo, debe tener, en principio, un conjunto de personas que lo sigan y que confíen en él. Pero para que exista ese nivel de confianza, de credibilidad, de convencimiento de que esta es una persona digna de ser seguida, digna de que podamos compartir la visión que tiene esta persona, por supuesto, debe tener herramientas de comunicación, de lenguaje muy adecuadas, muy apropiadas, que le permitan hacerle llegar su mensaje a las demás personas de forma tal que puedan llegar a compartir esa visión del mundo que él tiene, ese modelo del mundo que él tiene. Cuando conversábamos para concertar esta entrevista, te hice mención que íbamos a hablar sobre PNL y liderazgo. Y esto muy a propósito de que en nuestro país, en Venezuela, estamos en medio de una campaña electoral y bueno, donde es importante el tema del liderazgo, sobre todo el liderazgo político, sin entrar en el tema partidista. Claro. Ricardo, neuroliderazgo, neuropolítica, coaching y política, PNL y política, ¿qué es eso que no sabemos nosotros, que saben los políticos o que saben los asesores de los políticos de acuerdo a la PNL y su aporte a la acción político-partidista de sus actores? Un elemento fundamental, como te decía, es la comunicación. Es decir, todo líder tiene que ser efectivamente un gran comunicador. Y para ser un gran comunicador debe utilizar herramientas lingüísticas o herramientas de lenguaje que le permitan transmitir la información en el lenguaje más poderoso posible. ¿Cuál es el lenguaje más poderoso posible? Aquel que genera influencia en las demás. Y la influencia que genera es que los pone a pensar, los pone a sentir y los pone a actuar de determinada forma. Es decir, crea unas representaciones mentales a través del lenguaje, porque el lenguaje, aparte de representar mi realidad interna, mi mundo interno, genera representaciones en el mundo interno de las demás personas. Es decir, cuando yo estoy diciendo una palabra aquí, los que me están escuchando y viendo a través de la pantalla están creando en su mente alguna imagen, sonido y sensación de lo que yo estoy diciendo. Y en ese sentido, Ricardo, ¿qué ocurre cuando un líder no piensa como líder, no siente como líder? ¿Y qué pasaría allí? ¿Cuál es ese fenómeno? Mira, si no piensa ni siente como líder, no es líder, simple y sencillamente. Porque aparte de, el liderazgo debemos comprender que aparte de que haya alguien o haya unas personas que confíen en esa figura de líder, debemos tener también la certeza de que quien estas personas están siguiendo como líder se asuma como tal.
y por supuesto debe pensar, sentir y actuar de tal forma. Y supongamos que esta persona, ya sea en una organización, en el plano político, esta persona, aunque un gerente fue colocado en ese cargo, no siente como líder, no piensa como líder, no actúa como líder. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué fenómeno tiene en sus seguidores? No genera el mismo poder de influencia que puede tener un líder totalmente comprometido con lo que es su misión y con su visión. Es decir, cuando encontramos a un líder que tenga un compromiso total con lo que él cree, con lo que él considera y con lo que es congruente en su forma de pensar, sentir y actuar, encontramos ese tipo de personas que efectivamente comienzan a generar una influencia tal en los demás que los lleva, utilizando las herramientas del lenguaje, como son el lenguaje, por ejemplo, florido, el lenguaje poderoso, el lenguaje que te permite, histriónico inclusive, permite que desde esa influencia los demás comiencen a compartir con él esa misión y esa visión que él tiene acerca de la realidad, ya sea organizacional o del país. Si les parece interesante, a la vuelta vamos a agregarle un ingrediente: coaching. Coaching y PNL para los líderes. A la vuelta, en este su espacio, Contextos del Éxito.